57 dice, la presencia continua de una enfermedad causada por un agente infeccioso en una zona geográfica determinada se denomina. ¿Qué cosa era? La endemia, ¿no es cierto? El brote o la epidemia, ya hemos visto qué cosa es la holoendemia. La holoendemia es la presencia de una determinada enfermedad, pero que abarca todos los estratos en edades, ¿ok? O sea, ataca a todo el mundo, ¿no? Ancianos, niños pequeños, adultos, jóvenes, etcétera. Eso se llama holoendemia, ¿ok? Hiperendemia es cuando el número de los enfermos, digamos, el número de pacientes permanece alto por mucho tiempo, ¿no? Y permanece así, ya no es un brote temporal y definido, sino permanece por mucho tiempo. Epizootia es cuando existe una epidemia, pero en animales, ¿no? Está de moda eso, ¿no? Por ejemplo, en el H1N1, ¿no es cierto? Empezó en las aves, ¿no? Las aves migratorias, ¿ok? Eso era una epizootia, ¿no? Una epidemia del H1N1 en aves, ¿ok? Cuando eso se traslada al humano es una epidemia. Muy bien, la 58 dice, de acuerdo con el análisis FODA de un centro de salud, la característica poblacional, la mayoría cuenta con nivel de instrucción superior, corresponde a una oportunidad, una fortaleza, un riesgo, una debilidad o una amenaza. Es una oportunidad, ¿no es cierto? Porque es una característica positiva y proviene del medio externo. Muy bien, la siguiente dice, si se extrae una muestra aleatoria de individuos de una población y se estima cuántos presentan una determinada enfermedad en un momento concreto del tiempo, usted conocerá la incidencia de la enfermedad, la densidad de incidencia de la enfermedad, la prevalencia de la enfermedad, el riesgo de enfermedad de esta población o la incidencia acumulada de la enfermedad. ¿Qué será? Extraen una muestra aleatoria de individuos de una población y estiman cuántos presentan una determinada enfermedad en un momento concreto del tiempo. ¿Qué cosa es eso? Prevalencia, ¿no es cierto? La prevalencia de la enfermedad. Cuando es un estudio transversal, es en un momento determinado, no se hace seguimiento, no tiene secuencia temporal, se hace un estudio transversal. Estudios transversales son iguales a estudios de prevalencia. Muy bien, la pregunta 60 dice, identificamos en la práctica clínica habitual una población definida de pacientes con artritis reumatoide que no han respondido a un tratamiento con metotrexate y que según criterio clínico reciben tratamiento o bien con etanercept o bien con infliximab, no conozco estos medicamentos, según la evolución de la respuesta clínica de la enfermedad a largo plazo con el objetivo de realizar una comparación entre ambos grupos. En este caso estamos planteando un estudio de cohortes, un estudio coste-efectividad, un estudio caso-control, un ensayo clínico pragmático o naturalístico o un estudio ecológico. ¿Qué cosa será? A ver, tienen pacientes con artritis reumatoide, ¿no es cierto?, que no han respondido al tratamiento con metotrexato. Muy bien, esa es vuestra población. Esa población o esa muestra, según criterio clínico, recibe tratamiento con un medicamento A o con el medicamento B. Ustedes siguen la evolución de la respuesta clínica de la enfermedad a largo plazo y después lo comparan entre ellos. ¿Qué cosa es? Es un estudio de cohortes, ¿no? Es un estudio de cohortes. Muy bien. La 61 dice, ¿en cuál de los siguientes estudios no se puede asegurar una adecuada secuencia temporal entre una posible causa y una enfermedad? Un ensayo clínico, cohortes prospectivas, cohortes retrospectivas, casos y controles dentro de una cohorte o un estudio transversal. En los estudios transversales, ¿no es cierto? Recuerden, los estudios transversales son aquellos en los cuales se va a medir la variable o las características de la población una sola
vez, ¿no es cierto? No hay secuencia temporal, pues, no existe secuencia temporal. Muy bien, la 62 dice: ¿cuál de las siguientes estrategias es útil para prevenir o controlar un sesgo de selección en los pacientes en un ensayo clínico? Uso de placebo, uso de técnicas de enmascaramiento como el doble ciego, asignación aleatoria, análisis estratificado o análisis multivariante. ¿Cuál es útil para prevenir o controlar un sesgo de selección, dice, ¿no?, en un ensayo clínico? A ver, un sesgo de selección, ¿a qué se refiere? A que ustedes tienen la población y de esa población van a seleccionar una muestra. Durante esa selección ustedes pueden cometer errores. A eso se llama un sesgo de selección. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes estrategias es útil para prevenir o controlar ese sesgo de selección? Uso de placebo, uso de técnicas de enmascaramiento, asignación aleatoria, análisis estratificado o análisis multivariante. ¿Qué hace que ustedes tengan menos errores de selección de los pacientes? Claro, que lo haga de manera aleatoria, que sea la suerte, que sea el azar quien califique a qué grupo va a dirigirse uno o cual paciente, ¿no es cierto? Muy bien, la 63 dice: para evaluar la posible relación causal de un factor de exposición A con la aparición de un fenómeno B de baja prevalencia en una población determinada, el diseño más adecuado sería un estudio de cortes, un estudio transversal, un ensayo clínico, un estudio de caso control o un estudio cuasi experimental. ¿Qué será? Quieren ver una exposición si influye en la aparición de una enfermedad, ¿no es cierto? La clave está acá, dice baja prevalencia. ¿Qué usarían ahí? Un estudio de caso control, ¿no es cierto? Cuando la enfermedad es rara o tiene baja prevalencia, se usa los estudios de casos y controles. Muy bien. La 64 dice: con respecto a los estudios de casos y controles, ¿cuál es la opción correcta? Son prospectivos, dice. Permiten valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición a varios factores etiológicos. Son estudios experimentales. Comparación de un grupo de casos expuestos a un factor de riesgo con controles no expuestos a él, o sea, compara eso. Permiten conocer los acontecimientos adversos o las reacciones adversas. ¿Cuál es la opción correcta? La B, ¿no es cierto? Permiten valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición a varios factores etiológicos. La mayor parte, cuando las de preguntas que versan sobre casos y controles, sobre cortes, les van a preguntar, les van a poner o el estudio, y que digan qué tipo de estudio es, o les van a hablar de ventajas o desventajas de uno de estos, de cortes o casos y controles, ¿ok? Sobre eso tienen que repasar. Muy bien, la 65 dice: señale lo cierto respecto a promoción de salud. Comienza con personas que necesitan una rehabilitación para integrarse en la comunidad. No trabaja con personas. Comienza con personas que tienen una patología. Comienza con personas que tienen riesgo de padecer una enfermedad y busca crear medidas en la comunidad. Comienza con personas que están sanas. ¿Cuál será ahí? La E, ¿no es cierto? Comienza con personas que están sanas, ¿no? La promoción de la salud. Existen tres formas o tres niveles de prevención, ¿no es cierto? Prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria incluye también a la promoción de la salud, ¿no es cierto? La promoción de la salud se da en personas sanas. La prevención primaria, si les definen como tal, ¿qué incluye? Claro, antes de eso comienza con personas que tienen riesgo de padecer una enfermedad. Hacen test de screening y diagnostican
o a las personas antes que presenten los síntomas, antes que estén enfermas. Ahí actúan sobre personas que están en riesgo, ¿ok? Personas que están en riesgo. En personas sanas es promoción, personas en riesgo es prevención primaria. Muy bien, el diagnóstico precoz de la diabetes es, ¿qué cosa? Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, atención integral o ninguna de las anteriores, ¿no? Diagnóstico precoz, dice, de la diabetes, ¿no? Identificar rápidamente o en forma rápida a los pacientes que tienen diabetes. ¿Con qué? Con la finalidad que la enfermedad progrese más lentamente, ¿no es cierto? O evitar las complicaciones. Cuando ustedes hacen diagnóstico precoz, mediante los test de screening, hacen prevención secundaria. Cuando se van y ustedes intervienen a la población en riesgo, hacen prevención primaria. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, prevención primaria sería atacar o intervenir a pacientes que tengan el antecedente familiar de diabetes, a personas que tengan factores de riesgo, obesos, pacientes o con sobrepeso, pacientes con alguna otra enfermedad tipo dislipidemia, pacientes con trastornos metabólicos que pueden hacer una diabetes, ¿no? Eso sería prevención primaria. Cuando hacen diagnóstico precoz es prevención secundaria. Prevención terciaria es cuando ya tienen la enfermedad y tratan de evitar las complicaciones o hacen rehabilitación. Muy bien, la pregunta 67 dice, el Código de Nuremberg estableció normas para los procedimientos quirúrgicos en época de guerra, los procedimientos médicos en general, las publicaciones médicas, el consentimiento informado previo a toda investigación, o los procedimientos médicos en épocas de guerra. ¿Qué es el consentimiento informado, no es cierto? ¿Cómo nació el Código de Nuremberg? Después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en vista de el mal uso que se hizo de la ciencia médica de parte de los alemanes, de los nazis, en los juicios de Nuremberg, post-juicios de Nuremberg, salieron algunas, en realidad son 6 razones o 6 objetivos los cuales se debían cumplir antes de realizar cualquier investigación en humanos. Y la primera, la más saltante, es el consentimiento informado. O sea, el paciente, antes de ser sometido a una investigación, tiene que ser informado absolutamente de todos los posibles riesgos o daños a la salud que puede causarle el estar o el ingresar en esta investigación. ¿Ok? Es la primera vez que salieron o que salió a la luz el consentimiento informado. Normalmente los códigos de Nuremberg todavía se usan para la investigación en humanos. Después salieron la declaración de Helsinki, ¿no? Que también tiene que ver con la investigación en humanos, pero lo primero que salió fueron los códigos de Nuremberg, y ahí se inició el poner como piedra angular en los ensayos clínicos, la investigación en humanos, el consentimiento informado. Muy bien, la pregunta 68 dice, la relación porcentual entre el número de atendidos y el número de sujetos susceptibles a recibir atención se denomina rendimiento, concentración, consultantes, cobertura o grado de ocupación. Es cobertura, ¿no es cierto? Cobertura. Muy bien. Ahora, el número de atenciones o de procedimientos que se hacen por unidad de tiempo, a eso se llama rendimiento. ¿Ok? Número de atenciones o número de procedimientos que se hacen por unidad de tiempo es el rendimiento. La concentración es el número de veces que va un sujeto o un paciente a hacer uso de un servicio de salud. ¿Ok? Concentración se dice en consulta externa, básicamente. En consulta externa, la concentración es el número de veces que va un paciente a ser atendido en consultorio. ¿Ok? Eso es concentración. Uso es cuando se habla de cualquier otro servicio.
radiología, laboratorio, hospitalización, emergencias, ahí se llama uso. Pero concentración se dice cuando es en consulta externa específicamente. Muy bien, la 69 dice, ¿en cuál de los siguientes estudios es indispensable aleatorizar? En los estudios de casos y controles, en los ensayos clínicos controlados, en los estudios de cortes, en los estudios longitudinales o en los estudios cuasi experimentales. ¿En cuál de estos estudios tienen necesariamente que aleatorizar, si no, no tiene validez vuestro estudio? En los ensayos clínicos, ¿no es cierto? En los experimentos, pues, en humanos. Muy bien, la pregunta 70 dice, en las pruebas diagnósticas, cuando aumenta la prevalencia, entonces, ¿qué cosa pasa? El valor predictivo positivo disminuye, aumenta la sensibilidad, disminuye la especificidad, el valor predictivo positivo aumenta, el valor predictivo negativo aumenta. ¿Cuál será? Tienen dos posibilidades, ¿no es cierto? La A o la D, ¿no es cierto? Porque se oponen entre ellas. ¿Qué pasa cuando aumenta la prevalencia? Aumenta el valor predictivo positivo, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. La prevalencia, no se olviden, tiene relación con los valores predictivos, tanto positivo como negativo. Si aumenta la prevalencia, aumenta el valor predictivo positivo. Si disminuye la prevalencia, aumenta el valor predictivo negativo, ya también, negativo. Ni la sensibilidad ni la especificidad van a modificarse con el aumento o el descenso de la prevalencia. Son características que son inherentes a los test diagnósticos, ¿ok? No importa de la prevalencia, la sensibilidad va a ser la misma, la especificidad también. La pregunta 71 dice, el concepto de razón se expresa ¿cómo? ¿No? El concepto de razón se expresa ¿cómo? Tenemos dos variables ahí, ¿no es cierto?, para interpretar X y Y. ¿Cuál será el concepto de razón? X más Y sobre X sobre X más X sobre X más Y sobre Y, o X más Y sobre X por 100. ¿Cuál será la razón? La C, ¿no es cierto? X sobre Y, ¿no? ¿Cuántos X hay? Tantos Y existen. Muy bien, la 72 dice, en la planificación estratégica, el análisis interno se realiza mediante la identificación de, ¿qué cosa? Fortalezas y amenazas, fortalezas y debilidades, debilidades y amenazas, debilidades y oportunidades, oportunidades y fortalezas. Fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? Fortaleza es todo lo positivo, debilidad todo lo negativo, que puede influenciar de manera negativa en la función de vuestra institución. Muy bien, la 73 dice, la eficiencia de un programa se establece por la relación entre número de personas controladas sobre número de personas programadas, costo del programa y número de personas programadas, costo del programa sobre el número de personas curadas, niños protegidos sobre total de niños vacunados, partos atendidos sobre costo del programa. ¿Qué será la eficiencia de estas alternativas? La relación entre cuáles. El costo del programa y el número de personas curadas, ¿no es cierto? Cuando le hablan de eficiencia es cómo se logra los objetivos o las metas y la relación que tienen con los recursos utilizados, en este caso el costo del programa. Muy bien. La 74 dice, el programa ampliado de inmunizaciones cumple acciones de salud como rehabilitación y promoción, promoción solamente, recuperación y rehabilitación, prevención solamente o promoción y prevención. ¿En cuál será? La E, ¿no es cierto? Promoción y prevención. Se da en personas sanas y también en personas que están o que tienen un probable riesgo de enfermar, ¿no es cierto? Por eso es sí. Partos atendidos y costo del programa. Claro, la eficiencia no, esto no es eficiencia, no es nada. En realidad, normalmente cuando tú haces una
una relación de eficiencia, eficacia o efectividad, lo que buscas es, lo primero, las metas, ¿no? Relacionas con metas. Es difícil relacionar una meta con los recursos, normalmente es al revés, siempre es relacionas número de atendidos, pacientes programados con las metas que has logrado, ¿no? No es al revés, acá están relacionando partos atendidos, que sería la meta, digamos, con costos del programa, ¿no? Esto es inverso. ¿A una? No, esto no es fracción. La eficiencia se relaciona, es como le pongan guiones acá. Ya no es fracción. Es como si le pusieran guiones. De repente, por ahí se puede entender que es uno sobre otro, no es como guión. Ajá. Claro, no. Si esto no es fracción, ¿no? Estos son costos, o sea, relaciona qué cosa, costos del programa y número de personas programadas. Costo del programa y número de personas curadas. En vez de la raya, el slash podría ser la I, digamos, ¿no? No necesariamente va a ser sobre, o sea, no es una operación matemática, ¿no? Es una relación entre los costos y el número de personas curadas. Hay tres conceptos que hay que manejar acá: eficiencia, eficacia y efectividad. La eficiencia es metas logradas relacionado con recursos que se han usado. Eso es eficiencia. Eficacia es llegar a las metas logradas, no importa los recursos que han utilizado, ¿okay? La cosa es que lleguen a la meta. Solamente se ve y se va a fijar los objetivos logrados en la eficacia, ¿okay? Cuando relacionan con costos o con recursos usados, hablan de eficiencia. Y efectividad es cuando ustedes hablan de esa eficacia que han tenido, cómo ha influido en el estado de salud de la población. Por ejemplo, ustedes tienen un grado de cobertura del 80% de vacunas en niños, ¿ok? Este grado de cobertura es superior a su meta, que era 70%. Entonces han sido eficaces, ¿verdad? Han usado probablemente pocos recursos, entonces han sido efectivos. Han sido eficientes. Ahora, para saber si han sido efectivos, tendrían que ver esa cobertura, esa cantidad de niños protegidos, cuánto ha bajado la morbilidad en los niños por las enfermedades que están vacunando. Porque pueden tener un buen grado de cobertura, una buena eficacia, una buena eficiencia, pero por ahí no han sido lo suficientemente efectivos. ¿Por qué? De repente han vacunado a un número adecuado, pero su cadena de frío no ha sido la suficiente o no ha estado bien llevada, ¿ok? El momento de las vacunas no ha sido el adecuado, la técnica de vacunación no ha sido buena, por ende la vacuna se perdió. En el número ustedes han llegado a las metas, han usado pocos recursos, pero eso no se ve reflejado en los indicadores en la población, ¿ok? Cuando les hablan de indicadores en la población, por ejemplo, descenso de la mortalidad, descenso de la morbilidad, están hablando de efectividad, ¿ok? Esos tres conceptos no se olviden: eficacia, eficiencia y efectividad. Muy bien, la 74 dice: el programa ampliado de inmunizaciones cumple acciones de salud, eso ya vimos, ¿no es cierto?, de promoción y prevención.